Mi mejor amiga me contó todo lo bueno que era su esposo, y utilicé cada detalle para hacer que se enamorara de mí. Durante años, Andrea me contó cosas de su esposo que ninguna mujer debería contarle a una amiga soltera. No porque yo fuera incapaz de respetar límites. Al menos eso pensaba entonces. Me hablaba de cómo Lucas le preparaba café antes de que despertara, de los mensajes que le enviaba durante el trabajo y de la forma en que siempre recordaba las fechas que para los demás parecían insignificantes. También me contaba detalles más privados. Cosas que ocurrían en su habitación. Lo que a él le gustaba. Lo que hacía después de una discusión. Las palabras que utilizaba cuando quería que ella se sintiera deseada. Yo sabía más sobre la intimidad de su matrimonio que muchas personas sobre el suyo propio. Durante mucho tiempo no hice nada con esa información. Solo escuchaba. Después empecé a comparar. Mi nombre es Natalia. Tenía 34 años y conocía a Andrea desde la universidad. Habíamos pasado juntas por mudanzas, rupturas, problemas familiares y empleos que odiábamos. Cuando ella conoció a Lucas, yo fui la primera persona a la que llamó. Creo que esta vez es distinto, me dijo. Yo había escuchado esa frase antes, así que no le di demasiada importancia. Pero sí era distinto. Lucas no desaparecía después de una cita. No la hacía esperar días por una respuesta. No coqueteaba con otras mujeres delante de ella ni convertía cada discusión en una amenaza de terminar. Era estable. Atento. El tipo de hombre que yo creía que solo existía durante los primeros meses de una relación. Cuando se casaron, fui dama de honor. Lloré durante la ceremonia. Y durante los primeros años me alegré sinceramente por ella. El problema comenzó cuando mis propias relaciones siguieron fracasando. Salí con un hombre que me engañó durante casi un año. Después con otro que parecía perfecto hasta que se mudó conmigo y dejó de hacer cualquier esfuerzo. El último terminó conmigo por mensaje después de decir que no estaba preparado para algo serio. 3 meses más tarde anunció su compromiso con otra mujer. Cada vez que algo se rompía en mi vida, Andrea estaba allí. Me invitaba a cenar. Me dejaba dormir en su casa. Me escuchaba llorar y repetía que algún día encontraría a alguien como Lucas. No creo que entendiera cuánto me dolía escuchar eso. No porque no quisiera que fuera feliz. Porque cada bondad de Lucas empezaba a recordarme todo lo que yo no tenía. Andrea podía quejarse de que él dejaba los zapatos junto a la puerta o de que tardaba demasiado en responder un mensaje. Después, en la misma conversación, mencionaba que le había llevado almuerzo al trabajo porque sabía que tendría un día difícil. Yo pensaba. Ese hombre hace más por ella en una tarde que cualquiera de mis parejas durante meses. Con el tiempo dejé de ver sus quejas como algo normal. Empecé a considerarlas ingratitud. A veces siento que Lucas me escucha, pero no me entiende, me dijo una noche. Estábamos tomando vino en su cocina mientras él trabajaba hasta tarde. ¿En qué sentido? No sé. Quiere resolver todo. A veces solo necesito desahogarme. Era una queja pequeña. Yo reaccioné como si hubiera insultado a un santo. Andrea, tienes un hombre que te escucha, intenta ayudarte y vuelve temprano cada vez que puede. No puedes convertir cada defecto en un problema. Ella me miró sorprendida. No dije que fuera un problema grave. Solo digo que deberías valorar lo que tienes. Se quedó callada. Yo también. Después me disculpé por estar sensible debido a mi última ruptura. Andrea me abrazó. La ironía es que ella terminó consolándome por haberla juzgado dentro de su propia casa. Lucas llegó 1 hora después con comida para las 2. Recordaba exactamente qué plato me gustaba porque Andrea se lo había contado. No tenías que traerme nada, dije. Si llegaba con comida para una sola, la otra me sacaba de la casa. Andrea se rió y lo besó. Yo también sonreí. Pero esa noche, mientras los observaba, pensé por primera vez que ella no entendía la suerte que tenía. No pensé todavía que quisiera quitárselo. Pensé que yo sabría apreciarlo mejor. La diferencia parece importante hasta que empiezas a actuar en consecuencia. Mi relación con Lucas siempre había sido cordial. Nos veíamos en cumpleaños, cenas y reuniones con amigos.
A veces hablábamos mientras Andrea terminaba de arreglarse o cuando él me ayudaba a llevar algo al automóvil. No existía tensión entre nosotros. Yo no era su tipo, o al menos nunca había sentido que lo fuera. Eso cambió cuando Andrea cumplió 35 años. Quería organizarle una fiesta sorpresa y me pidió ayuda para mantenerla ocupada mientras Lucas preparaba todo. Para coordinarnos, él y yo empezamos a escribirnos directamente. Al principio eran mensajes prácticos. ¿A qué hora puede sacarla de la casa? ¿Prefiere chocolate o vainilla? ¿Puedes confirmar quiénes asistirán? Después de la fiesta, seguimos hablando. No todos los días. Nada que pudiera calificarse como inapropiado. Una fotografía de algo que Andrea había mencionado. Una broma sobre lo difícil que era comprarle regalos. Algún comentario sobre trabajo. La primera vez que Lucas me contó un problema matrimonial fue casi por accidente. Andrea había organizado una cena con amigos, pero canceló a último minuto porque estaba agotada. Lucas ya había comprado comida y preparado la casa. Me escribió. Al final no vienen. Parece que no está de humor. Yo podía haber respondido que hablaran entre ellos. En cambio, dije. Sé que te esforzaste. Ella a veces no se da cuenta de cuánto haces. Tardó varios minutos en responder. Supongo que está cansada. Siempre encuentras una forma de justificarla. Era una frase peligrosa. Lo sabía mientras la escribía. Él respondió con un emoji de risa y cambió de tema. Pero algo había quedado abierto. A partir de entonces empezó a escribirme cuando se sentía frustrado con Andrea. Yo escuchaba. No atacaba a mi amiga directamente. Eso habría sido demasiado evidente. Solo hacía preguntas. ¿Te agradece cuando haces esas cosas? ¿Sientes que también se preocupa por lo que tú necesitas? ¿Cuándo fue la última vez que organizó algo solo para ti? Las respuestas siempre parecían favorecerme porque yo ya conocía la versión de Andrea. Sabía qué discusiones habían tenido. ¿Qué palabras lo herían? ¿Qué inseguridades jamás admitía frente a otros? Andrea me había contado que Lucas odiaba sentirse inútil porque creció con un padre que criticaba todo lo que hacía. Así que cada vez que hablábamos, yo resaltaba lo competente que era. Le decía que cualquier mujer se sentiría afortunada de tener a alguien que se esforzara tanto. Lucas empezó a decir que yo lo entendía de una forma que Andrea ya no hacía. Yo fingía sorpresa. En realidad, Andrea me había enseñado cómo entenderlo. También me había contado qué perfume le gustaba. Lo mencionó una tarde mientras me ayudaba a elegir uno en una tienda. Lucas se vuelve loco con los aromas dulces, dijo. Especialmente los que tienen vainilla. Compré uno, no pensé que fuera por él, pero la siguiente vez que cenamos juntos, usé más de lo habitual, Lucas lo notó. Hueles bien. Andrea sonrió. Te dije que le gustaría. Fue ella quien se lo señaló. Fue ella quien convirtió el momento en algo inocente. Yo sentí una satisfacción que me avergonzó durante unos segundos. Después decidí que un cumplido no significaba nada. Eso se convirtió en mi manera de avanzar. Cada paso no significaba nada por sí solo. Un mensaje tarde. Un elogio. Una conversación que Andrea no conocía. Una fotografía enviada solo a él, una confidencia que no debía compartir. Nada parecía suficientemente grave para obligarme a detenerme. Lucas también colaboraba. Empezó a preguntarme sobre mis citas. Se molestaba cuando mencionaba a otro hombre. Una noche escribió. Siempre terminas con tipos que no saben lo que tienen. Respondí. Tal vez los hombres buenos ya están casados. Pude borrar el mensaje. No lo hice. Él tardó casi 10 minutos. Después escribió. Eso sonó peligroso. Respondí. Solo si quieres interpretarlo así. La conversación terminó allí. Al día siguiente, Andrea me llamó para contarme que Lucas había estado especialmente atento con ella. Creo que necesitábamos reconectar, dijo. Anoche fue como cuando empezábamos. Me dio detalles que no le pedí.
Mientras la escuchaba, sentí celos. No de una fantasía. De una esposa hablando sobre su propio marido. Fue entonces cuando entendí que ya no me bastaba con que Lucas me prestara atención. Quería que me eligiera por encima de ella. Empecé a fijarme en todo lo que Andrea hacía mal. Si llegaba tarde, yo lo consideraba falta de respeto. Si estaba cansada, era indiferencia. Si discutía con él, era porque no lo valoraba. Cada defecto suyo se convertía en una razón por la que yo merecía una oportunidad. Nunca aplicaba la misma lógica a Lucas. Él estaba casado y hablaba a escondidas con la mejor amiga de su esposa. Aún así, yo seguía viéndolo como un buen hombre atrapado con una mujer que no lo comprendía. La primera vez que cruzamos una línea real fue después de una discusión entre ellos. Andrea me llamó llorando. Habían discutido porque Lucas quería invertir parte de sus ahorros en un pequeño negocio con un amigo. Ella pensaba que era demasiado arriesgado. No le dije que no, explicó. Solo le pedí que esperáramos unos meses. Yo la escuché durante casi una hora. Le recomendé que le diera espacio. Le dije que no intentara resolverlo esa noche. 20 minutos después, Lucas me escribió. Supongo que ya te contó que no confía en mí. Yo sabía que no era lo que Andrea había dicho. Aún así, respondí. No utilizó esas palabras, pero entiendo por qué te sientes así. Terminamos hablando hasta pasada la medianoche. Le dije que su idea no era absurda. Que él era responsable. Que quizá Andrea estaba demasiado acostumbrada a que siempre eligiera lo seguro. Lucas dijo. A veces siento que tú crees más en mí que mi propia esposa. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Después escribí. Tal vez porque yo sí veo todo lo que haces. Al día siguiente, Andrea me agradeció por haberla calmado. Eres la única persona con la que puedo hablar de estas cosas sin sentir que estás juzgando a ninguno de los dos. Acepté el agradecimiento. No le conté que, después de hablar con ella, había pasado 2 horas validando a su esposo y convirtiendo una discusión normal en una prueba de que ella no lo apoyaba. Lucas y yo empezamos a vernos sin Andrea poco después. Siempre existía una excusa. Él necesitaba ayuda para elegir un regalo. Yo estaba cerca de su oficina. Queríamos planear algo para el aniversario. La primera vez tomamos café durante 40 minutos. La segunda duró casi 2 horas. En la tercera, Lucas sostuvo mi mano sobre la mesa. No la retiré. Esto está mal, dijo. Entonces suéltame. No lo hizo. Yo tampoco. 2 semanas después, Andrea salió de la ciudad para visitar a su madre. Lucas me escribió diciendo que estaba solo y que necesitaba hablar. Sabía lo que significaba. Aún así, fui a su casa. A la misma casa donde mi mejor amiga me había servido vino, me había dejado dormir después de mis rupturas y me había contado todos los detalles que yo había utilizado para acercarme a su esposo. Nos sentamos en la cocina. Lucas dijo que se sentía confundido. Que amaba a Andrea. Que no quería destruir su matrimonio. También dijo que no podía ignorar la conexión que tenía conmigo. Yo le respondí que tampoco quería hacerle daño a nadie. Fue mentira. En ese momento, el dolor de Andrea me parecía un problema futuro. Lucas se acercó. Me besó. Yo sabía qué perfume usar. ¿Qué decirle? ¿Cómo tocarlo? Sabía cuando necesitaba sentirse admirado y qué palabras lo hacían creer que estaba siendo comprendido. No era una conexión mágica. Andrea me había entregado cada pieza durante años. Yo solo las acomodé a mi favor. Cuando me fui de aquella casa, no sentí que hubiera traicionado a mi mejor amiga. Sentí que por fin había demostrado algo que llevaba meses repitiéndome. Que Lucas podía haber sido igual de feliz conmigo. Quizá más. Todavía no entendía que yo no estaba enamorada únicamente de él. Estaba enamorada de la vida que Andrea describía cuando hablaba de su esposo. Y estaba a punto de descubrir que quitárselo no significaba que esa vida también pasaría a ser mía. Actualización 1. Después del primer beso, Lucas y yo prometimos que no volvería a pasar. Duramos 4 días.
La siguiente vez no fue en su casa. Nos encontramos en un hotel pequeño cerca de su oficina porque, según él, no podía soportar la idea de traicionar a Andrea en la misma cama que compartían. En ese momento interpreté esa decisión como sensibilidad. Ahora sé que solo estaba buscando una forma de sentirse menos culpable. La aventura avanzó rápido. Lucas no dejó de ser atento con Andrea. De hecho, parecía esforzarse más. Le llevaba flores. Organizaba cenas. Publicaba fotografías con ella. Cada gesto que antes me hacía admirarlo empezó a molestarme. Yo había pensado que, una vez que estuviéramos juntos, sería evidente que su matrimonio ya estaba terminado. Pero Lucas regresaba a casa cada noche y seguía comportándose como el esposo que Andrea siempre describía. Solo que ahora también me escribía desde el baño. Me llamaba durante el trabajo. Reservaba habitaciones cuando podía inventar una reunión. Al principio acepté porque me parecía temporal. Él decía que necesitaba tiempo, que no quería destruir a Andrea de un día para otro, que debía organizar las finanzas y pensar en cómo hablar con su familia. Todas eran razones que parecían responsables, yo quería creerlas porque la alternativa era reconocer que se sentía cómodo teniendo a las dos. Andrea seguía contándome cosas. Ese fue el aspecto más difícil. No dejó de confiar en mí, me llamaba después de discutir con Lucas, me pedía consejos sobre regalos, me contaba que últimamente él estaba extraño, pero también más cariñoso. A veces siento que quiere compensar algo, me dijo una tarde. Sentí un golpe de miedo. ¿Por qué dices eso? No sé. Está pendiente de todo. Demasiado. Intenté reír. Tal vez está intentando ser un buen esposo. Andrea me miró. ¿Tú crees que me oculta algo? Era la oportunidad perfecta para detenerlo todo. Podía decirle la verdad. En cambio, le pregunté si estaba proyectando inseguridades después de la discusión sobre el negocio. Lucas te quiere, dije. No conviertas una buena etapa en un problema. Andrea asintió lentamente. Yo había empezado a hacer exactamente lo que criticaba en ella. Utilizaba su confianza para mantenerla tranquila mientras dormía con su esposo. También empecé a utilizar la información íntima de Andrea de formas más conscientes. Ella me contó que Lucas se sentía inseguro porque el proyecto con su amigo no avanzaba. Esa misma noche le escribí. Que una idea tarde no significa que tú hayas fracasado. Eres más capaz de lo que crees. Lucas respondió. Sabes exactamente qué decirme. No le expliqué por qué. Otra vez, Andrea mencionó que él estaba frustrado porque sentía que ya no compartían intereses. La semana siguiente, yo le envié un artículo sobre uno de sus temas favoritos y fingí haberlo encontrado por casualidad. Cada coincidencia fortalecía la fantasía. Lucas empezó a decir que conmigo todo era fácil. Yo no entendía que era fácil porque Andrea había hecho el trabajo difícil durante años. Ella había aprendido sus silencios, sus miedos y sus defectos. Yo solo recibía una versión resumida y la utilizaba para parecer compatible. La situación cambió cuando empecé a pedirle que tomara decisiones. ¿Cuándo vas a hablar con Andrea? Pregunté una noche. Estábamos dentro de su automóvil, estacionados lejos de mi edificio. Lucas miró hacia el parabrisas. No es el momento. Llevas meses diciendo eso. No puedo llegar a casa y decirle que todo terminó. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya sabes lo que siento por ti. No era una respuesta. Quiero saber qué vas a hacer. Se irritó. Natalia, no puedes presionarme cada vez que estamos juntos. No te estoy presionando. Estoy preguntando si esto va a alguna parte. Tengo un matrimonio de 9 años. ¿Qué dices que ya no funciona? No dije que no funcionara, te dije que tenemos problemas. Aquella frase me dejó en silencio. Durante meses, yo había convertido cada queja suya en prueba de un matrimonio terminado. Lucas nunca había dicho eso con claridad. Yo lo había completado por él. Me dijiste que ella no te entendía. A veces no me entiende. Me dijiste que te sentías solo. A veces me siento solo. Entonces, ¿por qué sigues con ella?
Lucas me miró como si la respuesta fuera obvia. ¿Por qué la amo? Sentí una humillación inmediata. ¿Y yo qué soy? No hagas esto. Respóndeme. También siento algo por ti. No era suficiente. Yo no había traicionado a mi mejor amiga para convertirme en algo que Lucas sentía, también. Después de esa conversación, empecé a observarlo de otra manera. Noté que repetía conmigo las mismas frases que Andrea admiraba. También me llevaba café. Recordaba fechas. Me enviaba mensajes cuidadosos. No era una prueba de que yo fuera especial. Era su forma de relacionarse. La atención que yo había interpretado como un privilegio era un comportamiento que también podía repartir mientras mentía. Aún así, no terminé la aventura. Empecé a competir con Andrea. Si ella organizaba una cena, yo buscaba verlo antes. Si publicaba una fotografía con él, le enviaba un mensaje para comprobar cuánto tardaba en responderme. Si Andrea me contaba que habían tenido una buena noche, yo provocaba una discusión con Lucas. Quería obligarlo a demostrar que yo era la prioridad. Él empezó a cansarse. No puedo estar tranquilizando a las dos, dijo una tarde. La frase me enfureció. Yo no soy tu esposa. No me compares con ella. Eso es exactamente lo que haces todo el tiempo. Porque sigues eligiéndola. Es mi esposa. Dijo esas palabras sin suavizarlas. Por primera vez comprendí que, para él, Andrea seguía ocupando el lugar principal. Yo era una extensión secreta de su vida. No un reemplazo. Pensé en terminarlo. Entonces Andrea me llamó llorando. Había encontrado una factura de hotel en el correo de Lucas. No tenía un nombre femenino. Solo una fecha y una habitación. Era una de las veces que habíamos estado juntos. Dice que fue por una reunión que terminó tarde, explicó. Pero algo no me cuadra. Mi corazón empezó a golpearme. Quizá reservó para un cliente. Eso dijo. Entonces puede ser verdad. Natalia, tú siempre me dices que confíe en mis instintos. No recordaba haberle dicho eso. Probablemente lo había hecho antes de convertirme en la razón por la que debía ignorarlos. También te digo que no saques conclusiones sin pruebas. Andrea guardó silencio. ¿Por qué lo estás defendiendo tanto? Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Por qué es Lucas? Lo conocemos. Últimamente siento que tú lo conoces mejor que yo. Lo dijo como una observación triste. No como una acusación. Eso fue peor. Le respondí que estaba cansada y que hablaríamos al día siguiente. Después llamé a Lucas. Encontró la factura. ¿Qué le dijiste? Que podía ser una reunión. Bien. No está convencida. Se le pasará. Su tranquilidad me molestó. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que haga? Tal vez deberías decirle la verdad. Lucas soltó una risa seca. ¿Ahora quieres honestidad? Quiero que dejes de esconderme. Natalia, tú sabías en qué te metías. Yo había odiado esa frase cuando otros hombres me la dijeron. Escucharla de Lucas destruyó la última parte de la historia donde él era un buen hombre que simplemente se había enamorado de la persona correcta demasiado tarde. Me dijiste que ibas a dejarla. Dije que necesitaba tiempo. Me utilizaste. No hagas como si tú fueras inocente. Colgué. Durante las horas siguientes sentí rabia contra él. Después contra Andrea. Pensé que, si no hubiera hablado tanto de su matrimonio, yo nunca habría empezado a desearlo. Si no hubiera compartido detalles íntimos, yo no habría sabido cómo acercarme. Si hubiera valorado mejor a Lucas, quizá él no habría buscado algo conmigo. Eran excusas. Pero todavía me servían. La caída comenzó 3 días después. Andrea me invitó a cenar. Dijo que necesitaba hablar con alguien de confianza. Cuando llegué, Lucas no estaba. Había 2 copas sobre la mesa, pero ninguna botella abierta. Andrea se sentó frente a mí y colocó su teléfono entre las dos.
Quiero preguntarte algo, dijo. Su voz era demasiado tranquila. Claro. ¿Desde cuándo hablas con Lucas sin mí? Sentí una presión en el pecho. No sé. Desde tu cumpleaños, supongo. ¿Todos los días? No todos. Andrea tocó la pantalla. Había capturas de mensajes. No eran los peores. Eran conversaciones donde Lucas y yo hablábamos de ella. Yo decía que no lo valoraba. Que estaba demasiado acostumbrada a recibir. Que cualquier otra mujer agradecería lo que hacía. Encontré esto en su computadora, dijo. El teléfono sincronizó algunas conversaciones. Intenté pensar rápido. Andrea, él estaba frustrado. Solo intentaba ayudar. ¿Ayudar a quién? A los dos. Entonces, ¿por qué nunca me dijiste que hablaban así? No respondí. Ella deslizó otra captura. Era mi mensaje. Tal vez los hombres buenos ya están casados. La respuesta de Lucas. Eso sonó peligroso. Y la mía. Solo si quieres interpretarlo así. Andrea levantó la mirada. ¿Lo interpretó así? Podía negar la aventura. Todavía no tenía fotografías ni una confesión directa. Pero vi algo en su expresión. No necesitaba conocer todos los detalles para entender que yo ya había cruzado una línea. Nos besamos, dije. Andrea cerró los ojos. No preguntó cuándo. Preguntó. ¿En mi casa? Mentí. No. Era una mentira pequeña comparada con las demás. Pero resultó inútil. Andrea tomó otro teléfono del asiento a su lado. Era el de Lucas. Lo había dejado desbloqueado después de que ella lo confrontara. Había leído todo. Los hoteles. Las fotografías. Las promesas. Los mensajes donde yo utilizaba información que solo podía haber aprendido de ella. También encontró uno donde Lucas escribió. Siempre sabes que necesito escuchar. Y mi respuesta. Tal vez porque alguien sí presta atención. Andrea empezó a llorar, pero no perdió la voz. Yo te enseñé a prestarle atención. No supe qué decir. Te conté lo que le dolía, lo que le gustaba, cómo pensaba y lo que pasaba en nuestra cama. No fue así. No. No planeé esto desde el principio. Pero después sí lo utilizaste. Negarlo habría sido absurdo. Andrea tomó aire. No solo te acostaste con mi esposo. Hizo una pausa. Usaste todo lo que te conté para convertirte en una versión mejorada de mí, ¿no tienes vergüenza? Aquella frase me hirió porque era cierta. Yo quería decirle que ella no lo valoraba. Que Lucas se sentía solo. Que ambos habían creado el espacio donde yo entré. Pero al verla frente a mí entendí lo ridículo que sonaría. Ella había confiado en las dos personas que ahora pretendían responsabilizarla por no haber desconfiado antes. Andrea me pidió que me marchara. Déjame explicarte. Llevas meses explicándole a mi esposo quién soy. No quería hacerte daño. Querías mi vida. La frase me paralizó. No. Entonces, ¿qué querías? Pensé en Lucas. En el café. En los mensajes. En la forma en que Andrea hablaba de él. Pensé en todas las veces que imaginé que, si me elegía, yo también tendría un matrimonio como el suyo. No tenía una respuesta que no me hiciera parecer exactamente como ella ya me veía. Andrea abrió la puerta. No vuelvas a llamarme. ¿Qué va a pasar con Lucas? Ella me miró con una mezcla de tristeza y desprecio. Eso ya no es asunto tuyo. Me fui convencida de que, cuando ella lo dejara, Lucas vendría conmigo. Después de todo, llevaba meses diciendo que yo lo comprendía mejor. Pensé que el descubrimiento solo aceleraría lo inevitable. Todavía no sabía que Andrea no sería la única persona que dejaría de verme como alguien especial una vez que todo saliera a la luz. Actualización 2. Lucas no vino a buscarme. Esperé toda la noche. Dejé el teléfono con sonido,
revisé las notificaciones cada pocos minutos y preparé varias versiones de lo que diría cuando apareciera. Pensé que estaría destruido. Que Andrea lo habría echado. Que finalmente admitiría que llevaba meses queriendo estar conmigo y que el descubrimiento solo había adelantado una decisión inevitable. A las 2 de la mañana recibí un mensaje. Andrea, sabe todo. No me escribas por ahora. Eso fue todo. No preguntó cómo estaba. No dijo que me amaba. No dijo que iría a verme. Solo me pidió silencio. Lo llamé. Rechazó la llamada. Volví a intentarlo 2 veces antes de que apagara el teléfono. A la mañana siguiente, Andrea abandonó la casa. No se fue con Lucas. Se quedó con su hermana. Me enteré porque una amiga en común escribió en nuestro grupo preguntando si alguien sabía qué había ocurrido. Andrea no respondió. Yo tampoco. Durante unas horas creí que aquello era una buena señal. Si ella se había marchado, Lucas ya no tendría que elegir entre 2 mujeres dentro de la misma casa. Pero cuando por fin consiguió llamarme, no sonaba aliviado. Sonaba furioso. ¿Por qué le dijiste que nos besamos? Preguntó. Porque ya había visto los mensajes. Podías haberlo negado. Me quedé en silencio. ¿Eso es lo que te preocupa? Me preocupa que cada cosa que haces empeore la situación. La situación ya existía. No tenía que terminar así. Aquella frase me irritó. ¿Cómo querías que terminara? Lucas suspiró. Necesito arreglar las cosas con Andrea. ¿Arreglar qué? Mi matrimonio. Tardé unos segundos en procesarlo. Pensé que ibas a dejarla. Nunca dije eso. Dijiste que necesitabas tiempo. Para pensar. Dijiste que conmigo todo era distinto. Lo era. ¿Era? Lucas guardó silencio. No puedo hablar de esto ahora. Yo sentía que la humillación me subía por el cuello. ¿Sigues queriendo estar conmigo? No lo sé. Esa respuesta fue peor que un no. Llevamos meses juntos. Llevamos meses haciendo algo que no debimos hacer. No hablabas así cuando estabas conmigo. Porque estabas siendo un cobarde. Por primera vez, Lucas se describió de una manera que yo no podía convertir en romanticismo. No era un hombre atrapado. No era alguien que había encontrado demasiado tarde a la persona correcta. Era un esposo que disfrutó de una aventura y que, al ser descubierto, quería conservar su matrimonio. ¿Me utilizaste? Pregunté. Los dos nos utilizamos. Yo estaba enamorada de ti. Estabas enamorada de lo que Andrea te contaba de mí. Sentí que me faltaba el aire. Era exactamente lo que ella había dicho. No sabes lo que yo sentía. Natalia, sabías cómo hablarme porque ella te lo había contado todo. Eso no significa que lo nuestro fuera falso. No sé qué parte fue real. La llamada terminó poco después. Pasé el resto del día furiosa. Con Andrea por haberle contado a Lucas lo que yo había dicho. Con Lucas por repetir su versión. Conmigo por haber esperado que un hombre que llevaba meses mintiendo a su esposa fuera, de repente, completamente sincero conmigo. 2 días después, el grupo de amigos empezó a enterarse. Andrea no compartió detalles íntimos. Solo dijo que Lucas y yo habíamos mantenido una relación a sus espaldas. Fue suficiente. Una amiga me escribió en privado. Dime que no es verdad. No respondí. Otra dijo que necesitaba distancia. El silencio del resto fue peor. Yo había formado parte de cumpleaños, viajes y celebraciones durante años. No era una desconocida que apareció en el matrimonio. Era la persona a la que Andrea llamaba hermana. Intenté contar mi versión a una amiga llamada Verónica. Le expliqué que Lucas estaba infeliz, que Andrea no lo valoraba y que la conexión entre nosotros había surgido sin planearla. Verónica escuchó hasta el final. ¿Andrea sabía que él era infeliz? Discutían. Todas las parejas discuten. Él se sentía ignorado. Entonces debía hablar con su esposa, no con la mejor amiga de ella.
No fue tan sencillo. ¿Qué parte no es sencilla? ¿La parte donde dormías con él o la parte donde la aconsejabas mientras lo hacías? No volví a llamarla. Lucas pasó una semana intentando recuperar a Andrea. Me enteré porque me buscó una sola vez, no para hablar de nosotros, sino para pedirme que no contactara a nadie de su familia. Quiero demostrarle que terminó, dijo. ¿Terminó? Sí. ¿Así de fácil? ¿Qué esperabas? No pude responder sin admitirlo. Esperaba ocupar el lugar de Andrea. Esperaba que Lucas eligiera mi apartamento, mis rutinas y mi cama. Esperaba recibir el café, los mensajes, las fechas recordadas y todas las atenciones que ella me había descrito. No quería solo al hombre. Quería el papel de esposa. Me dijiste que me amabas, recordé. Sí. Entonces, ¿por qué estás luchando por ella? ¿Por qué es mi esposa? Otra vez esa frase. Ya no sonaba como una simple descripción legal. Sonaba como el lugar al que él siempre había pensado regresar. ¿Y yo qué fui? Lucas tardó en responder. Alguien con quien hice algo terrible. Colgué. Durante varios días no salí de casa. No soportaba imaginar a Andrea hablando con los demás. Tampoco soportaba la idea de que Lucas estuviera pidiéndole perdón usando quizá las mismas palabras que me había dicho a mí. Revisé nuestras conversaciones. Busqué pruebas de que había existido algo especial. Encontré promesas vagas. Mensajes enviados de madrugada. Planes que nunca tenían fecha. Frases como: algún día podremos hacer esto sin escondernos. Nunca decía cuándo. Nunca decía cómo. Nunca decía que iba a dejar a Andrea. Yo llenaba los espacios porque necesitaba que la historia terminara a mi favor. También encontré mensajes míos que me resultaron difíciles de leer. Comentarios sobre Andrea. Burlas sobre sus quejas. Detalles de su vida íntima que yo repetía para demostrarle a Lucas que lo conocía. En uno, después de que Andrea me contara una discusión privada, le escribí: ella no entiende que cuando te quedas callado no es indiferencia. Es porque te da miedo decir algo incorrecto. Él respondió: nadie me conoce como tú. No era verdad. Andrea me había explicado ese silencio años antes. Yo solo lo presenté como una observación propia. Otra conversación era peor. Andrea me había dicho que quería preparar una cena especial para su aniversario. Esa misma noche escribí a Lucas: seguro esperas que por una vez alguien piense en lo que tú quieres. Él respondió que Andrea casi nunca hacía ese tipo de cosas. Yo sabía que estaba planeándolo. No le dije nada. Quería que llegara a la cena pensando que ella no se esforzaba, para que después cualquier gesto pareciera una reacción tardía. No me había limitado a escuchar sus problemas. Había intervenido. Había utilizado información de ambos para aumentar la distancia entre ellos. Mi madre fue la única persona que me permitió contar todo sin colgar. No me defendió. Escuchó hasta que terminé y preguntó: ¿qué pensabas que iba a pasar? Que él la dejaría. Y entonces, ¿estaríamos juntos? ¿Y confiarías en él? La pregunta me molestó. Conmigo sería distinto. ¿Por qué? Porque yo sí lo entiendo. Mi madre suspiró. También entendías a Andrea y la traicionaste. Le dije que no era lo mismo. Pero no pude explicar por qué. Lucas había traicionado a la persona que dormía a su lado. Yo había traicionado a la persona que me abrió su casa cuando no tenía dónde ir. Los dos creíamos que nuestra conexión era una excepción suficiente para justificarlo. Una semana después, Andrea me envió un correo. No era una disculpa ni una invitación para hablar. Pedía que dejara de contactar a Lucas y a su familia mientras ellos decidían qué hacer. También escribió: no me interesa competir contigo. No quiero convencerte de que él me eligió ni escuchar por qué crees que te quiso más. Lo que ambos hicieron ya es suficiente. Leí esa parte muchas veces. No quería competir. Eso me dejó sin un papel.
Yo había imaginado discusiones, insultos y una batalla por Lucas. Andrea simplemente se apartó de mí. Era como si yo no tuviera nada que pudiera quitarle otra vez. Lucas y Andrea intentaron terapia de pareja. No supe los detalles. Una amiga lo mencionó sin intención. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. Le escribí a Lucas. Entonces todo lo que dijiste no significó nada. Respondió varias horas después. No vuelvas a contactarme. Le envié un mensaje más. Algún día admitirás que conmigo eras más feliz. Me bloqueó. En ese momento hice algo de lo que me arrepentí casi inmediatamente. Le envié a Andrea una carpeta con conversaciones, fotografías y audios. No porque quisiera ser honesta. Quería destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Incluí mensajes donde Lucas hablaba de sentirse ignorado. Otros donde decía que conmigo podía ser el mismo. También envié fotografías tomadas en hoteles y capturas de promesas que yo interpretaba como planes de futuro. Escribí. Mereces saber lo que realmente sentía. Andrea no respondió. Lucas sí. Me llamó desde un número que no conocía. ¿Qué acabas de hacer? Le dije la verdad. Ya sabía que tuvimos una aventura. No sabía lo que decías sobre ella. Solo querías asegurarte de que no me perdonara. Quería que dejara de vivir una mentira. Lucas soltó una risa amarga. No. Querías que, si no podías tener mi vida, yo tampoco pudiera recuperarla. La frase me dolió porque era cierta. Le dije que él había creado esos mensajes. Sí, respondió. Y voy a asumirlo. Pero tú no enviaste eso por Andrea. No pude negarlo. Andrea terminó el matrimonio. No inmediatamente después de mi carpeta, pero poco después. Y como era de esperar, Lucas me culpó. Yo lo culpé a él. Los dos ignorábamos que Andrea no necesitaba una sola causa final. Había leído meses de conversaciones donde su esposo y su mejor amiga transformaban cada debilidad suya en una forma de acercarse. No perdió la confianza por un mensaje específico. La perdió porque ya no había una parte de su intimidad que no hubiéramos utilizado. Durante unos días creí que, con el divorcio en marcha, Lucas volvería. No lo hizo. Se mudó a un apartamento pequeño y dejó de hablar conmigo. Cuando finalmente conseguí verlo afuera de su oficina, me miró con agotamiento. Ahora podemos estar juntos, dije. Lucas negó con la cabeza. No quiero estar contigo. Dejaste tu matrimonio por esto. No, mi matrimonio terminó por lo que hicimos. ¿Cuál es la diferencia? Que perder a Andrea no te convierte en mi siguiente opción. Sentí que me había golpeado. Dijiste que yo te entendía. Entendías lo que ella te contaba. Eso no es justo. Nada de esto fue justo para ella. Intenté recordarle nuestros momentos. Los hoteles. Las conversaciones. La forma en que me buscaba. Lucas no los negó. Te deseaba, dijo. Me gustaba que me admiraras. Me gustaba sentir que alguien siempre estaba de mi lado. Eso era amor. No. Era ego. Quise insultarlo. Decirle que era un cobarde. Pero la palabra también me describía. Me había convencido de que actuaba por amor para no admitir que quería ganar. Lucas se marchó. No volvió conmigo. Andrea tampoco volvió a hablarme. Perdí a mi mejor amiga y al hombre que creí que sería la recompensa por traicionarla. Pero lo más humillante fue comprender que nunca había deseado al Lucas que realmente existía. El Lucas real mentía, evitaba decisiones y buscaba admiración fuera de su matrimonio. Yo quería al hombre que Andrea describía. Al esposo que ella había construido durante años a través de su cariño, sus rutinas y la forma en que hablaba de él. Ese hombre solo existía dentro de la vida que yo ayudé a destruir. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde la última vez que hablé con Lucas. No volvió a buscarme y yo finalmente dejé de esperarlo. Andrea terminó el matrimonio. Sé que Lucas intentó recuperarla durante un tiempo,
pero ella no cambió de opinión. Después vendieron el apartamento y cada uno siguió por su lado. No conozco los detalles. Durante los primeros meses preguntaba por ellos a través de conocidos, aunque fingía que era simple curiosidad. En realidad, todavía necesitaba saber si Andrea estaba sufriendo más que yo o si Lucas se arrepentía de no haberme elegido. Con el tiempo, las personas dejaron de responderme. También perdí a casi todo nuestro grupo de amigos. Nadie hizo una declaración formal ni me expulsó de una reunión. Simplemente dejaron de invitarme. Al principio pensé que estaban tomando partido por Andrea sin escuchar mi versión. Después una de ellas me dijo algo que entendí mucho más tarde. No tenemos miedo de que quieras a nuestras parejas. Tenemos miedo de contarte algo privado y que algún día decidas utilizarlo contra nosotras. Esa era la verdadera razón por la que ya no confiaban en mí. No solo me había acostado con el esposo de mi mejor amiga. Había convertido años de conversaciones, inseguridades y detalles íntimos en herramientas para acercarme a él. Empecé terapia después de pasar varias semanas casi sin salir de casa. Durante las primeras sesiones repetí las mismas explicaciones. Que venía de relaciones malas. Que Andrea hablaba demasiado de Lucas. Que él también me buscó. Que su matrimonio ya tenía problemas. Mi terapeuta nunca negó ninguna de esas cosas. Solo preguntó. ¿Cuál de ellas le impedía detenerse? Ninguna. Tuve muchas oportunidades. Cuando Lucas empezó a escribirme a escondidas. Cuando sostuvo mi mano. Cuando me besó. Cuando Andrea me preguntó si sospechaba que él ocultaba algo. Yo podía haberme detenido en cualquiera de esos momentos. No lo hice porque ya había convertido el matrimonio de Andrea en una competencia que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Meses después la vi en una cafetería con Verónica. Pensé en marcharme, pero terminé acercándome. Solo quiero pedirte perdón, dije. Andrea permaneció en silencio. Utilicé todo lo que me contaste porque confiabas en mí. Hice que tus problemas normales parecieran razones por las que no merecías a Lucas. Y cuando descubriste la aventura, intenté impedir que pudieran arreglar las cosas porque no soportaba que él siguiera eligiéndote. Andrea me miró durante varios segundos. Lucas no era algo que una de las dos pudiera ganar. Ahora lo sé. Espero que sí. Le dije que no esperaba que me perdonara. Ella respondió. Entonces no conviertas esta disculpa en otra forma de pedirme algo. No hubo reconciliación. No me abrazó ni dijo que algún día podríamos volver a hablar. Solo aceptó escucharme y regresó a su mesa. Fue suficiente. No volví a contactarla. La parte más difícil no fue aceptar que Lucas nunca me quiso como yo imaginaba. Fue entender por qué lo deseé tanto. Durante años utilicé la vida de otras mujeres para medir la mía. Si una amiga se comprometía, yo estaba atrasada. Si alguien compraba una casa, yo estaba fracasando. Si Andrea tenía un esposo atento, significaba que la vida le había dado algo que me correspondía a mí. No veía su matrimonio como una relación real, con afecto, problemas y años de trabajo. Lo veía como un premio entregado a la persona equivocada. Por eso cada queja de Andrea me parecía una provocación. Pensaba que, si yo hubiera recibido un hombre como Lucas, jamás habría cometido sus errores. Pero yo solo conocía la versión que ella compartía conmigo. No conocía las cuentas, la rutina, el cansancio ni las discusiones completas. Yo aparecía ante Lucas con la respuesta perfecta porque Andrea ya me había contado que necesitaba escuchar. No era más compatible con él. Tenía información que nunca debí utilizar. Hoy no justifico a Lucas. Él decidió engañar a su esposa y participar en cada mentira. Pero tampoco vuelvo a contar la historia como si él me hubiera confundido y yo hubiera caído accidentalmente. Yo quería sentir que podía ser preferida sobre Andrea. Cuando comprendí que Lucas no me elegiría, envié la carpeta para asegurarme de que ella tampoco pudiera recuperarlo. Eso no fue amor. Fue envidia convertida en castigo. Andrea perdió a su esposo y a la persona que consideraba su mejor amiga. Yo perdí una amistad de años por intentar ocupar un lugar que nunca me perteneció. Durante mucho tiempo creí que lo peor era haber terminado sin Lucas.
Ahora sé que lo peor fue haber mirado a la mujer que siempre estuvo allí para mí y verla como una rival solo porque tenía una vida que yo deseaba. No quería únicamente a su esposo. Quería demostrar que podía quitarle algo valioso. Lo conseguí. Y cuando todo terminó, descubrí que destruir lo que otra persona tiene nunca consigue convertirlo en tuyo.